El día de hoy nos encontramos con el profesor Alejandro Lopera, docente del área de comunicación social. Buenos días, profesor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, profe, le vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo identificaría el estado actual del periodismo investigativo acá en Colombia? Hay unos retos que están apareciendo ahora con el tema del Big Data. Muchos equipos de investigación en las redacciones de los medios de comunicación están creando incluso ahora sus propios equipos más chiquitos para en temas de investigación periodística, a partir de eso generar búsquedas de bases de datos, recuperación de esos datos, análisis de esos datos y ver la manera de una u otra manera. Ahora nosotros todos creemos que no hay necesidad de tener memoria, no hay necesidad de buscar absolutamente nada porque todo está en Google. Y a veces no somos muy juiciosos en poder detectar dónde realmente está la información que vale la pena, dónde está realmente la información que podemos usar y podemos transmitir de manera confiable. Hay que tener en cuenta, y es algo que hemos olvidado últimamente, y es que las decisiones que es una responsabilidad altísima de la que tenemos que volver a ser conscientes. Bueno, profe, ¿usted cree que un buen periodista nace desde la academia? La academia es importante para formar un buen periodista. Sin embargo, este es un oficio que se aprende todos los días. Decimos con algunos amigos siempre, ojo porque en este negocio no ha nacido el primer personaje que se sepa absolutamente todas. Necesitamos, obviamente, pulir en la academia ciertos detalles que pueden representar un desarrollo de capacidades que los periodistas necesitan y de competencias. Sin embargo, lo que es cierto es que esto es un oficio que se aprende todos los días, en conversación con alguien, cada vez que consultas una fuente, aprendes algo nuevo y eso es lo interesante del oficio. Básicamente, esto es una combinación entre lo que te puedan, digamos, pues como aportar desde tu formación académica, pero depende mucho también de tu compromiso como profesional y de tu compromiso personal contigo mismo y contigo misma, para poder sacar las cosas adelante y ser cada día mejor. Bueno, depende, ahora se vio hace poco pues lo del caso de Vicky Dávila y lo de PIR. ¿Qué opina usted sobre eso? Básicamente, cuando uno analiza casos como la situación de Pirro, la situación de Vicky Ávila, bueno, eso depende mucho desde el punto de vista y desde el lugar en donde tú te pares, ¿no? Cada cual habla del baile según cómo le fue. Y eso sí es claro. Lo que sí es cierto es que estamos tomando una costumbre, primero, de no tomar responsabilidades frente a lo que decimos cuando se lo decimos a un periodista, y tampoco estamos tomando la responsabilidad como periodistas de asumir quién dijo las cosas, de verificar si realmente esto es verdad o no lo es. Es muy triste que estemos olvidando las lecciones básicas, no solamente que se aprenden en la academia, sino en unos libros que usualmente te dan cuando entras a trabajar en un medio, que es un manual de estilo. Y usualmente los manuales de estilo tienen un capítulo que es uno de los más importantes, que es el tema de manejo de fuentes. Y si uno siguiera al pie de la letra los consejos que están ahí y los tuviera siempre presentes cuando uno está haciendo el trabajo, seguramente que ninguno de esos problemas se presentaría. Y uno pudiera defender, bien desde un lado o desde el otro, una posición contundentemente para decir, oiga, si efectivamente esto es censura o no, venga, la embarré. Es lo que se está viendo, o bueno, lo que se ve diariamente en los medios de comunicación, ya sea en la radio o en la televisión, de que censuran muchas cosas, de que no dan de pronto la realidad. Entonces, pues debido a esto, pues ¿a usted alguna vez en su vida pues se ha sentido como expuesto a que no lo dejan expresarse libremente? El ejercicio del periodismo es un ejercicio de argumentación y es un ejercicio de inteligencia. Cuando tú hablas con tu editor, ¿sí?, básicamente lo que estás haciendo es justamente un ejercicio de intercambio de argumentos. Un buen periodista, antes que, claro, es muy importante que sepa escribir, es muy importante que sepa hacer un directo, si es que está en televisión, está en radio, claro, perfecto. Pero ese tipo de cosas realmente se dan cuando tú tienes la capacidad de argumentar. Si puedes argumentar bien, puedes escribir un texto muerto de la risa, puedes hacer un directo muerto de la risa, puedes hacer lo que sea. Y puedes garantizar que la información que tú presentas está tan bien documentada que incluso a pesar de que, por ejemplo, hayan intereses y la información no salga, tú tienes la posibilidad igual, o sea, pues no solamente tienes la posibilidad de publicar en el medio para el que supuestamente trabajas, ¿no? O sea, hay muchas otras
y mucho más en estos tiempos hay posibilidades de sacar información por donde sea. El tema es que no todos son periodistas simplemente porque ponen un blog en línea y dicen yo soy periodista, ojo, porque eso tampoco es así, ¿sí? Pero de todas maneras también justamente por lo mismo hay que tener una cierta rigurosidad. Bueno, profe, ¿usted nos podría explicar en qué consiste el sistema según el artículo que publicó en el periódico El Tiempo? ¿En qué consiste el sistema 6? Consistía, porque eso infortunadamente ya desapareció. El sistema 6 era un esfuerzo de una emisora que pertenecía a lo que conocíamos como el sistema Super, que en este momento pues está activo en algunas regiones de Colombia, pero digamos que apenas está en este momento el proyecto de revivir, quién sabe si lo logren, una emisora juvenil muy famosa que fue 88.9. Una emisora que básicamente definió y marcó línea frente a todo lo que se está haciendo en radio juvenil, incluso todavía hoy. Muchas de las personas que incluso hoy trabajan en radio juvenil pasaron por 88.9. Y ese fue un proyecto que empezó justamente con 6 emisoras y por eso se llamaba 6, esa era la sigla, que después cambiaron a superemisoras intercolegiadas satélite o algo así por el estilo, o interconectadas satélite o en fin, una cosa así. Y eran básicamente esfuerzos de emisoras, haz de cuenta, bueno, esta es una referencia que puede ser un poco lejana para ustedes, pero había un programa que se llamaba Clase de Beverly Hills, en donde en un colegio super high de Beverly Hills había una emisora interna que funcionaba con parlantes en el colegio, algo parecido a, digamos, la emisora interna que tenemos montada en la CDF. Entonces ya habían algunos inicios en algunos colegios, entre ellos el colegio donde yo me gradué, de este tipo de emisoras. Básicamente lo que ellos hacían era ofrecer formación a estas emisoras, ofrecer la posibilidad de participar en eventos de la emisora, y de una u otra manera eso se volvió una cantera de futuros talentos para trabajar en 88.9, y muchas de las personas que en este momento están trabajando en radio vieron o dieron sus primeros pinitos en la emisora de su colegio y trabajando de una u otra manera también con el sistema 6. Fue una iniciativa muy buena que alcanzó a cubrir, hasta donde entendí, había más de 50, 60 colegios en algún momento conectados. No solamente habían colegios en Bogotá, que fue donde inició el proyecto, sino que también en otras ciudades estaban empezando a montar el proyecto, e incluso se habló de la posibilidad de poder conectar emisoras universitarias en algún momento. Igual las emisoras universitarias conformaron su propia red en ese momento. Pero fue una experiencia muy chévere porque muchas de las personas que ustedes conocen en este momento han salido de procesos. Pacho Cardona, por ejemplo, Tato, quien les habla. Hay un montón de gente en este momento trabajando en radio. William Rico, que ahorita está trabajando en RCN en televisión. Muchas de esas personas lograron formarse a partir de eso. Y son procesos interesantes porque no todos terminaron trabajando en radio. Entonces, por ejemplo, el que era bueno administrando la plata del bazar, entonces terminó estudiando economía o estudiando derecho, o bueno, digamos que también fue una actividad extracurricular para muchos que definió futuros profesionales desde el colegio, en una etapa en donde es tan difícil de decir, oiga, ¿yo qué voy a hacer en el futuro? Fue bonito. Listo. ¿Cuál es el personaje que marcó su formación dentro de la academia? O sea, ¿qué profesor que marcó su vida? Todos dejan huella, todos los maestros dejan huella de una u otra manera. Si me preguntas por alguien que venga en este momento a la cabeza, yo tengo que mencionar primero a Gabriel Gómez Mejía. Gabriel Gómez Mejía fue subgerente de RTBC, pero antes de eso fue mi maestro de historia de la radio. Yo incluso después hice una maestría en historia, entonces de una u otra manera seguir hablando con él, y con él seguimos tomándonos tintos eventualmente y hablando bobadas. Ha sido una persona que fue inspiradora de muchas de las inquietudes que tengo en este momento, y que de una u otra manera también labró mi camino como profesional. Y tengo que recordar también a un profesor que ya falleció, que se llamaba Guillermo Hoyos. Guillermo Hoyos era un filósofo de los más importantes de este país. Él incluso perteneció a una sociedad científica en Alemania, fanático de Kant, filósofo Kant dice. Y era un tipo muy interesante porque además de tener una conciencia social muy fuerte, a pesar incluso de la posición en la que estaba, ¿no? O sea, la necesidad de que la gente tenía el derecho de informarse sin necesidad de si sabía leer o escribir, pero que tenía el mismo derecho que cualquier otra persona de poder opinar sobre los temas del país, estas cosas.
Ahí fue que empecé a trabajar con él. Y una cosa que me parece muy interesante y que aplico también en mis clases, y es que él decía, mire, a mí me gustan más los alumnos que me sacan 4 que los que me sacan 5. Él decía, claro, los de 5 son fabulosos, porque pues obviamente, sí, pues es tremendo. Pero lo que pasa es que si tú te acostumbras a sacar 5 todo el tiempo, ¿qué implica? Primero, que seguramente no vas a tener vida. Cosa que sí tienen los que sacan 4. Los que sacan 4, claro, son muy buenos, pero también tienen tiempo de participar en 6, o tienen tiempo de participar en otro tipo de proyectos extracurriculares, o hacen deporte, o tienen una vida. Mientras que los que sacan 5, salvo algunos casos excepcionales, tal vez ellos están pensando por presiones que les imponen en sacar todo el tiempo 5. Y hay un problema también adicional, y es que a veces la gente se acostumbra tanto a ser tan perfecta que después termina justificando absolutamente cualquier cosa con tal de seguir manteniendo ese 5. Y eso no es ético. Si me preguntas por 2 maestros, son esos. ¿Cómo fue su participación en el artículo del tiempo, recreos frente al micrófono? Yo hice parte de un proyecto de comunicación que tenía el periódico El Tiempo junto con la Fundación Restrepo Barco y con la Fundación FES. Ese proyecto se llamaba Código de Acceso y eso permitió a muchos jóvenes en ese entonces, pues sí, yo fui joven alguna vez, no se nota, pero bueno. Nosotros tuvimos la oportunidad de concursar, entre comillas, porque era básicamente competir contra los editores, los periodistas, los fotógrafos y los diseñadores del periódico para poder sacar notas en el periódico. Una competencia sana porque igual ellos también eran quienes nos estaban formando a la vez, entonces era bastante divertido, pues como la experiencia de sin haberte graduado ya tener la oportunidad de tener una nota firmada en El Tiempo, por ejemplo. Particularmente ese artículo fue muy chistoso porque empecé a trabajarlo, obviamente pues por el tema de que venía de ese proceso. Me parecería interesante como volver a revisar este tipo de cosas y contarle a la gente que existían este tipo de escenarios, porque de una u otra manera esto también define el futuro de muchas personas. Y en ese momento pues fue muy chistoso porque teníamos el artículo quieto, no podíamos publicarlo. Y resultó que pues yo entablé una amistad muy cercana en ese tiempo con el editor, quien era en ese entonces editor de Domingo del periódico El Tiempo, Francisco Celi, un tipo fabuloso para hacer crónica. Tenía un hueco en la sección Panorama y él dijo, el artículo lo opera, listo, y salió publicado. De no haber sido por esos golpes de suerte, creo que no había visto ni la mitad de mis notas publicadas cuando estuve ahí. Muchas gracias. Profe, durante su recorrido en el periódico El Tiempo, ¿alguna vez sintió que fue víctima de censura? Alguna vez armó un lío un poco feo porque publicamos un artículo acerca de los programas de alimentación del distrito que estoy hablando hace 10, 15 años, qué vergüenza. Pero eran los programas de alimentación que manejaban en el distrito y nos preocupaba mucho los índices de desnutrición que tenían en los colegios públicos. El asunto era tan preocupante que, por ejemplo, tú veías a niños de segundo o tercero de primaria que estaban concentrados 30 segundos con la clase de la profesora y luego se iban por completo, un minuto, reaccionaban y volvían. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Tú hasta cuando cumples los primeros 6 años de vida, tú tienes que alimentarte súper bien, porque parte de esa energía, incluso ahora que somos adultos, se va al cerebro. En esos años es fundamental porque el cerebro está terminando de formarse y son niños que no tuvieron la alimentación necesaria para poder armar la arquitectura cerebral como tenían que armarla. Hicimos una nota preguntándonos un poco acerca de qué pasaba con estos niños y la desnutrición en los colegios públicos. Hicimos un montón de cosas y resulta que el titular, pues por un tema de espacio y estas cosas, yo dejé la nota lista y el titular por un tema de espacio resultó ser mucho más escandaloso del que yo había pensado. Cambiaron algunos datos de la nota y estas cosas, pero debo ser justo y fue un error mío. Y fue un error mío porque a partir de ese momento aprendí que un periodista se queda en la redacción hasta que la plantilla esté montada y lista para imprimir. Y está pendiente de todos los cambios que le hacen a la información que uno hace para poder estar ahí. No es necesariamente un caso de censura, pero sí fue una lección importante. Porque infortunadamente los periódicos mandan a los diseñadores y no los periodistas. ¿Qué hacemos? ¿Cree que el periodismo investigativo afecta a la integridad del periodista?
Cuando te refieres Así como lo pudimos evidenciar con los 11 atentados hacia el periodista Ignacio Gómez, un claro ejemplo. ¿Cree que este tipo de periodismo afecta la integridad del periodista? Yo creo que para que la mediocridad en este país te premie con un atentado o con censura o con la posibilidad del exilio, tú no necesitas que eso se dé porque tú eres un periodista de investigación. Por supuesto que estas personas, por el tipo de temas en que se meten, por el tipo de fuentes que manejan, obviamente puede que estén expuestos a un riesgo mucho más alto. Pero, por ejemplo, hay personas que cubren conflicto armado que no necesariamente son periodistas de investigación, que también tienen un riesgo alto. Solamente por trabajar en una emisora, en una región, en una emisora comunitaria y tener tu noticiero de la mañana, tú ya te vuelves objetivo. Te vuelves un blanco. Entonces, no creo que necesariamente tenga que ver con que tú seas periodista de investigación o no. Hay muchos otros factores que tienen que ver. Claro, puede ser una fórmula importante de la ecuación, pero no es la única. Ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno.